Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Conocimiento Universal QS. Mi nombre es Salvador Quintero. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante interesante para el camino interior, como siempre, ¿no? Entonces vamos a ver, espero que el audio y la imagen estén fluyendo correctamente. Le saludo a todas las personas que se van conectando el día de hoy. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos que se vayan conectando y arrancamos con esta importantísima conferencia de este día. Las inquietudes que le generen o las dudas que le generen esta conferencia, con muchísimo gusto las pueden dejar en el chat, en el buzón, y al final de la conferencia, como siempre, trato de respondérselas de la mejor manera posible. Extenderle mis saludos a las personas de Centroamérica, de Latinoamérica, de Norteamérica, de La Habana, que nos escriben también, de España, los amigos de España, un fraternal saludo para todos ustedes, de Australia y de los diferentes lugares donde llega esta sabiduría. También muchísimas gracias a todos ustedes que toman su tiempo de compartir esta sabiduría en sus diferentes grupos y redes sociales con el ánimo de que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles este conocimiento, esta sabiduría universal, pues que el único objetivo que busca es entregarle las herramientas, las técnicas precisas para que aquellos que están buscando la razón de existir, la razón de saber qué están haciendo aquí en el tapete de la existencia, lo puedan encontrar. Fraternal saludo para todos ustedes. Bueno, saludando por ahí a las personas que van llegando. Muy bien, listo, se escucha y se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. A los diferentes administradores, muchísimas gracias también pues por permitirnos compartir esta sabiduría en sus diferentes grupos. A los amigos de la Gnosis, un fraternal saludo para todos ustedes, y para las personas especialmente que están practicando realmente y concretamente los 3 factores de la revolución de la conciencia. Mucho ánimo y mucha fuerza para seguir adelante. Bueno, yo creo que vamos a iniciar con esta importantísima conferencia que se trata del equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Es una conferencia realmente importante que nos va a llevar a comprender la necesidad del proceso de equilibrar los centros de la máquina humana. Incluso pues era una conferencia de la fase A que habíamos visto, la conferencia número 4. Inicialmente la fase A se vio ese tema, pero que quizás en ese momento no se le da el valor tan importante que tiene para poder avanzar en este camino. Ahora, la verdad es que concretamente quien quiera desdoblarse, quien quiera habitar conscientemente o comprobar o investigar, ingresar al mundo de la 6ª o 7ª dimensión, el mundo de la 5ª dimensión y demás dimensiones superlativas de la conciencia, pues esta conferencia es absolutamente necesaria. Quien no realmente comprenda el trabajo y la necesidad de este proceso que les voy a explicar el día de hoy, pues van a perder lamentablemente el tiempo. Sí, van a perder lamentablemente el tiempo pensando en que van a ingresar a esas dimensiones así porque sí, sin necesidad de trabajo, sin necesidad de realmente hacer un proceso, digámoslo, dedicado y afianzado sobre el trabajo interior. Entonces espero ser lo más claro posible, que me comprendan o me entiendan el día de hoy. Lo que no entiendan, pues con muchísimo gusto pueden dejar en el chat, y como les dije al final, trataré de responderles de la mejor manera posible. Entonces yo creo que vamos a iniciar con el tema del día de hoy para ir avanzando en lo que es esta conferencia tan importante, y ya pues iremos resolviendo las inquietudes luego. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es una conferencia de fase B, la conferencia número 5 de fase B, que es el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. ¿A qué se refiere eso? Incluso antiguamente esa imagen que está ahí de los alquimistas, ¿no? Los antiguos alquimistas, la regla de oro de los alquimistas o la fórmula secreta de los alquimistas, que incluso en la Edad Media y mucho antes, todo el mundo la quería saber. Todo el mundo quería saber cómo eran capaces de trastocar el plomo en oro.
¿sí? Porque tenían esa facultad, digámoslo así. Y todo el mundo, pues a través de la codicia y la curiosidad, de muchos intereses, querían saber cómo eran que los alquimistas, a través de qué procesos ellos podían transformar, hacer este proceso. Ahora, más ese simbolismo esotérico y secreto, es un simbolismo interior que hoy en día pues quiero expresárselos y quiero enseñárselos pues a todos ustedes, incluso pues ya lo hemos venido tocando, pero vamos a recalcar la importancia de este proceso, de cómo equilibrar los centros y fabricar los mercurios. Entonces vamos a ver de qué se trata realmente esa cuestión de los mercurios. Entonces, vamos a ver que cada uno de nuestros centros de la máquina humana tiene su propio hidrógeno, ¿sí? Cada uno trabaja con su propio hidrógeno, que es la energía con la cual cada uno se desenvuelve o trabaja o se desarrolla, ¿sí? En el diario vivir, en el día a día. Es importante comprender este asunto porque cuando no se comprende y creemos que que somos energía, sí, pero que todo es una energía, digámoslo, general, pues no se va a comprender la importancia de saber que cada centro tiene una energía particular. Entonces, vamos a hablar precisamente de esos procesos. Ahora, sucede que en nosotros, los seres humanos, tenemos, ya lo vimos, pues tenemos 7 centros que corresponden a algo físico. Quiero que entendamos y comprendamos este asunto porque es algo que corresponde a la materia, que corresponde a lo que es el cuerpo físico como tal y están ubicados en el cuerpo físico como tal. Entonces, en nosotros existen 5 centros inferiores que vienen desde la laringe, acá del centro motor, hasta el centro sexual. Estos son los 5 centros inferiores y estos 5 centros, hoy por hoy en los seres humanos, se encuentran desequilibrados. Tenemos que poner pues orden en nuestro interior para que cada uno de estos centros pueda empezar a trabajar equilibradamente con sus propios hidrógenos. Incluso es la misma causa de las enfermedades de las personas. Ese trastocamiento de energías de estos centros hace que la misma persona, el mismo vehículo, la misma parte vital, también se vaya enfermando y haya pues esa cantidad de malestares, de enfermedades, por el mismo proceso de desequilibrio de estos centros que son tan importantes. Bueno, y tenemos que pues comprender esto. Tenemos el centro sexual, que queda a la altura del centro sexual, del coxis, perdón, es el primer huesito, de allí parte lo que es el centro sexual, y estos centros están relacionados pues con un sentido, con una nota musical, y están relacionados por un planeta, o influenciados por un planeta, digámoslo así, tienen una relación. En el centro sexual encontramos la nota musical Do, encontramos el planeta Luna y el sentido del tacto. Aquí en el centro instintivo, que queda más o menos a la altura de las vértebras sacrolumbares, encontramos el centro instintivo, que está relacionado con la nota musical Re, y el planeta Mercurio. También le corresponde el sentido del gusto. A la altura del ombligo, pero en la columna vertebral, encontramos nuestro centro emocional inferior. Nuestro centro emocional inferior. Y este centro, pues, vibra o está relacionado con la nota musical Mi, el planeta con el cual tiene su influencia o su relación es Venus, y el sentido que le corresponde es el olfato. Seguimos subiendo y a la altura del corazón, pero en la espalda o en la columna vertebral precisamente, encontramos el centro intelectual inferior. Este centro le corresponde la nota musical Fa, está relacionado con el planeta Sol y el sentido del oído. Y acá, en la laringe, ¿sí? Aquí a la altura de la laringe, pero en la columna vertebral encontramos el centro motor. Este centro está relacionado con la nota musical Sol y su influencia planetaria es del planeta Marte y el sentido de la vista. Estos 5 centros
están completamente caídos, completamente dislocados en los seres humanos. Y he ahí la gran debacle energética, digámoslo, de todos los seres humanos, que por motivo de los defectos psicológicos, estos centros se encuentran trabajando con energías completamente contrarias o dislocados entre sí. Y vamos a ver, pues es necesario comprender que restablecer el orden de cada uno de estos centros es fundamental para poder avanzar en este camino. Por eso, mira, esta conferencia es tan importante para aquellos que quieren de verdad avanzar en el camino de la autorrealización. Porque muchas veces llegan mucho tiempo y dicen, no, pero es que no avanzo, no sé qué pasa, pero es que no se ha comprendido este tema tan importante como es el equilibrio de los centros. Ahora, todos los centros inferiores o todos estos centros, le roban la energía al centro sexual. Cuando se gasta la energía del centro motor, finalmente este centro, para seguir funcionando, pues este centro le corresponde todo lo que es la palabra, los actos, y al agotarse esta energía, tiene que seguir funcionando igual el centro motor. Acude al centro sexual para robar la energía sexual y poder seguir funcionando. No va a trabajar con la energía que le corresponde, porque el centro motor se mueve con energía motriz, pero al agotarse va a acudir a la energía sexual para seguir funcionando, pero no va a funcionar correctamente. Sucede que a su vez, digamos, el centro sexual, a su vez, para seguir funcionando o para trabajar, mejor dicho, diríamos así, le va a robar energía a los demás centros para poder seguir o para trabajar con el centro sexual, pero va a trabajar con energías que tampoco le corresponden. Por lo tanto, así el centro sexual saquee a los otros centros, esa energía no le va a servir para hacer las diferentes creaciones, en este orden de ideas, de los cuerpos superiores existenciales del ser. Esto lo tenemos que nosotros comprender, porque si no se comprende, no se puede hacer ninguna creación, no se puede hacer, y es necesario que comprendamos este asunto del equilibrio de los centros. Ahora, sucede que entonces, si se da ese proceso, se va a dar un desequilibrio sexual y al mismo tiempo en toda la máquina humana. Es muy importante tener esto en cuenta porque ese desequilibrio de los centros no nos va a permitir ahorrar energías y no nos va a permitir a nosotros crearnos a nosotros mismos, pues estos centros manejan un tipo de energía especial con la cual necesitamos pues crear los diferentes cuerpos superiores existenciales del ser, que cada centro trabaje con su energía adecuada, pero al haber este desequilibrio, pues no se va a poder hacer ninguna creación. Entonces es importante comprender que cada vez que nosotros nos desequilibramos en estos centros, no se puede llegar a hacer ninguna obra real y concreta. Ahora, para que cada centro realmente trabaje con su propio hidrógeno, con su propia energía, debemos empezar un trabajo psicológico. Realmente debemos empezar un trabajo psicológico, o sea, lo que llamamos aquí la muerte en marcha. Esa muerte en marcha, se habla de muerte en marcha porque es una muerte psicológica, que el que va a morir es el defecto psicológico y va a morir de instante en instante. Debemos que estar muriendo, autoobservándonos de instante en instante para poder equilibrar los centros y que estos defectos psicológicos no se roben la energía de cada centro, lo saqueen y se produzca todo el desequilibrio energético en cada centro. Entonces es muy importante esto comprenderlo, porque sin muerte psicológica, sin autoobservación, pues sencillamente seguiremos de la misma manera, sufriendo por las mismas cosas, nos vamos a enfermar por las mismas situaciones, por las mismas cosas y desequilibrios energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la muerte en marcha es fundamental y es en marcha porque debe que ser de momento en momento. No es que voy a parar a la hora de la cena
voy a parar a la hora del almuerzo, voy a hacer un break de esto de la cuestión de la muerte psicológica y más tarde vuelvo y lo tomo o lo retomo. No es así. La muerte psicológica, el único esfuerzo que tenemos que hacer es centrar la conciencia en el corazón, autoobservándonos para ver qué pensamiento llega, qué emoción, qué deseo, qué palabra, qué acto quiere que el agregado psicológico hagamos, sintamos, deseemos, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que mantenemos la conciencia centrada en el corazón, vamos a poder observar cada pensamiento y cada defecto psicológico que quiere saquear un determinado centro. Porque mientras el centro sexual esté trabajando con energías o hidrógenos más pesados, no se puede producir la energía que necesita para fabricar los cuerpos solares. Entonces, ustedes ya lo hemos visto y es el anhelo de muchos estudiantes que quieren llegar a hacerse conscientes en las dimensiones superiores, quieren moverse como pez en el agua en estos planos de conciencia que realmente son tangibles y comprobables, pero no hacen ningún esfuerzo por estar autoobservándose en el diario vivir, ahorrando energía para poder crear o hacer las diferentes creaciones con la energía adecuada que le corresponde al centro sexual. Entonces, sucede que en el trabajo de la castidad, ¿sí? En el trabajo de la castidad, que es fundamental pues, para todos nosotros, debemos ir purificando el mercurio. El mercurio es la misma energía creadora sexual. Ese es nuestro mercurio. Debemos que irlo purificando. Esto es muy importante y básico porque si se quiere ingresar realmente al esoterismo, al camino interior de la alquimia, es necesario adquirir la castidad. Entonces sucede que por eso inicialmente las personas ven el mercurio de manera simbólica en los mundos internos, en el mundo astral, en el mundo onírico, en los sueños, como aguas oscuras o aguas negras. Todo el mundo empieza así, con ese mercurio sucio, ese mercurio realmente sucio, empañado, fétido, producto de los yoes degenerativos y de todo el ego que se manifiesta en el día a día. Es necesario la purificación de esas aguas, la purificación de ese mercurio, porque si no, no se podría llegar a hacer ninguna, pero ninguna creación. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es por ahí, empezar a equilibrar los centros para que el mercurio pues vaya adquiriendo una tonalidad y una purificación diferente. Entonces, si el estudiante no empieza por ahí, definitivamente va a perder el tiempo. De nada sirve que dure años y años de simpatizante de un conocimiento, de una doctrina, de una sabiduría, si no empieza a hacer un trabajo serio sobre sí mismo. Y es un trabajo particular, nadie lo va a hacer por uno, nadie lo va a hacer por nosotros, ni nadie se lo va a hacer a otra persona de equilibrarle de fabricar los mercurios o limpiarle la energía. Es un trabajo individual. Aquí no sirve estas cuestiones pseudoesotéricas, equivocadas y erradas de los, digámoslo, de los asuntos pseudoesotéricos o falsos conocimientos o estos conocimientos metafísicos donde venga y le haga una limpieza de chakras y de energía para que ya vibre de manera diferente. Eso es absurdo. Eso es absurdo realmente y debemos que comprender que quien piense de esa manera está absolutamente equivocado o está en el camino del error. Esto es un camino individual, un camino particular que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, este mercurio negro hace parte pues de los defectos psicológicos de nuestra propia agua, nuestros yoes psicológicos, a través de la cual vamos a poder transformar esas aguas oscuras que ustedes las pueden ver como les decía, en un sueño, las pueden ver como un río así todo en creciente o oscuro o revolcado o negro o aguas de caño o aguas fétidas, aguas negras, es lo mismo. Y le están mostrando el color de las aguas que tienen ustedes mismos. Y se lo muestra la Madre Divina para que se inicie un trabajo y sepa de dónde va a partir y a dónde se tiene que llegar, ¿no? Entonces, este trabajo del equilibrio de los centros a través del mercurio negro
a través de la muerte psicológica, empezamos a morir, el estudiante empieza a morir, empieza a eliminar algunos defectos psicológicos, empieza a darse cuenta pues lo que piensan los defectos, lo que le hacen sentir, lo que le hacen desear, lo que habla, lo que hace. Bueno, empieza una serie de un proceso de muerte psicológica, y este proceso de muerte psicológica va a surgir un fruto, o va a dar fruto en el color de las aguas. Entonces, las aguas, las personas las van a poder ver mediante el proceso de muerte psicológica. Es la única manera, mediante el proceso psicológico de los defectos psicológicos de la eliminación, van a poder ver que sus aguas, o que las aguas van a tornarse de un color blancas o transparentes o cristalinas. Esto indica que el estudiante empezó a morir psicológicamente. Mucha gente se sorprende, ¿no? Y a veces dicen, ay, que Salvador, me soñé con una experiencia, las aguas cristalinas, cristalinas, y veía los pececitos, y veía que tenía tesoros, y tenía una cantidad de cosas. Muy bien, eso realmente es así. A través del proceso de muerte psicológica, a ver, denme un momento, por favor, que aquí ahora el perrito. Bueno, y sucede que a través de ese proceso de muerte psicológica, el estudiante pues puede llegar a pasar sus aguas, sus mercurios, los va pasando, como en la alquimia, a color blancas, transparentes. Y como les decía, no se sorprendan, no se sorprendan por eso, es un paso, y está bien, pero no vayan a creer que ya es suficiente. Significa que la persona ya ha empezado a morir, pero la muerte es muy incipiente, todavía la muerte es absolutamente incipiente, y este color de aguas no es suficiente. Necesitamos seguir en el proceso de la fabricación de los mercurios. Ahora, después de esas aguas translúcidas o blancas o transparentes, a ver, disculpe, o transparentes, las aguas se van a tornar color amarillas. Luego de blancas van a pasar amarillas. Eso indica que se van equilibrando ya los centros. Cuando ustedes vean sus propias aguas, un río amarillo, un lago amarillo, o aguas de color amarillo, en los sueños o en las experiencias, ya sea conscientemente o astralmente o en sus sueños oníricos, significa que se ha muerto psicológicamente, más precisamente en detalles, y ha permitido que estas aguas cambien de color, de blancas cambien a amarillas. Y eso indica, escuchen esto muy bien porque es muy importante, a veces los solteros, las solteras dicen, ay, pero es que yo no tengo pareja, yo no puedo avanzar. Claro que sí. Mire, con una muerte psicológica bastante radical, bastante en detalles, vamos a poder nosotros pasar las aguas blancas a aguas amarillas, y eso indica que las aguas ya tienen incorporado el azufre. Ya tienen incorporado el azufre. El azufre es como la pólvora, digámoslo así. Las aguas ya tienen incorporada la pólvora, y este es signo de que la persona ya equilibró los centros. Ahora, quiero que tengan ustedes muy en cuenta esto, que no quiere decir que porque ya haya equilibrado los centros, esos centros va a permanecer equilibrados. O sea, pueden tener las aguas amarillas y la persona decir, ah, bueno, ya las tengo amarillas, pero si se descuida, nuevamente pueden pasar a aguas negras, a color negras. Entonces, esto es un trabajo permanente, que no se puede, digámoslo, aflojar o dar el brazo a torcer o relajarse porque ya tengo las aguas amarillas. No, hay que cuidar esas aguas amarillas, igual en el otro proceso. Entonces, una persona que tenga las aguas amarillas, o que ustedes vean que ya le muestre la Madre Divina, el ser, o le muestren que, como les decía, un río de aguas amarillas, o un lago, o que van a disparar con un arma y sale un chorro de agua amarilla, también les pueden mostrar esto, significa
que ya las aguas tienen ese color y eh, ya significa que también equilibró los centros y eso es maravilloso, quiere decir que cada centro ya está trabajando con su propia energía y esto es maravilloso. Ahora, sucede que nosotros luego, finalmente, de las aguas amarillas las vamos a pasar al color rojo, el mercurio rojo. Del mercurio amarillo vamos a pasarlo al mercurio rojo. El mercurio amarillo, como les decía, ya es el equilibrio de los centros y el mercurio rojo, pues significa que se ha intensificado, escuchen muy bien esto, se ha intensificado mucho más la autoobservación de sí mismo, de la muerte de los agregados psicológicos para llegar a ese punto. El color rojo indica que esta persona, a través del Sahamaituna, el arcano AZF, en pareja, un hombre y una mujer enamorados en una pareja estable, practicando el arcano AZF, pues van a aprender algo que se llama el Kundalini, el fuego sagrado. Y ese fuego sagrado internamente se va a dar cuando se mata, se elimina el yo fornicario en todos sus aspectos, en la fornicación física, en la fornicación emocional y mental. Se ha eliminado este agregado psicológico, se prende el fuego sagrado e internamente le muestran a la persona que las aguas son de color rojo. Puede ser que un lago color rojo, un río color rojo, o incluso también le pueden mostrar una cascada, que media cascada baja y la otra sube. También es simbolismo de que se ha prendido el fuego, pero generalmente es el color rojo, símbolo del fuego sagrado. Entonces allí se ha despertado el fuego sagrado, se ha prendido ese fuego sagrado, ese fuego erótico que se tiene allí en el centro sexual, pero que ha logrado ascender a lo largo de la columna vertebral y se ha iniciado la prendida del Kundalini, que le va a permitir al iniciado o a la iniciada empezar, escuchen muy bien, empezar a crear los cuerpos superiores existenciales del ser. En el orden de ideas, pues los cuerpos solares, los cuerpos de la primera montaña. Es el proceso, es ese el trabajo que se debe que hacer para poder iniciar a crear los cuerpos. De lo contrario, no se va a hacer nada o no se van a crear los cuerpos si no se prende primero el fuego sagrado o no se pasan estos mercurios de color amarillo a color rojo. Espera un momento acá. Bueno, entonces, así vemos entonces la importancia que tiene el equilibrio de los centros, de estos centros inferiores de la máquina humana, para poder elaborar en nosotros, en nuestro propio laboratorio, porque pues el cuerpo físico es un laboratorio estupendo, en el cual pues lo vamos a utilizar para hacer este trabajo de la autorrealización íntima del ser, y en este laboratorio se va a crear la energía, o sea, se va a hacer el proceso del hidrógeno 12, que es la energía sexual, para poder crearnos a nosotros mismos o crear estos vehículos diferentes para movilizarnos en dimensiones superiores. Entonces sucede que una vez transmutada esa energía, en la medida en que ya están equilibrados los centros, significa que la persona ya tiene los centros equilibrados, ya tiene el hidrógeno 12, definitivamente, pero como les digo, no se puede conformar. No quiere decir que porque ya tengo el hidrógeno 12 o ya tengo el fuego prendido, ya pues sencillamente de ahí en adelante es automático, ya no tengo que morir, ya no tengo que autoobservarme, ya no tengo que hacer la muerte en marcha. No, si se descuida, pues eso también vuelve y baja, vuelve y se apaga, y pues ahí está el asunto. Necesitamos continuar con el trabajo de verdad, con seriedad. Significa que entonces una persona, una vez que tiene los centros equilibrados, ya tiene el fuego prendido y produce energía sexual 12, hidrógeno 12. Este hidrógeno 12 pasa a ser hidrógeno sexual Si 12. Este fuego o esta energía
o este hidrógeno significa que es la energía sexual ya transmutada. Cuando subimos la energía sexual, imaginemos pues que ya la energía está prendida, el kundalini está prendido, sube esa energía a través de la columna vertebral, de la médula espinal. Esa energía, ese hidrógeno 12, sube hasta la glándula pineal, ¿sí? Hasta acá el entrecejo, y bueno, pasa a la glándula pineal, allí a la glándula pituitaria, que le corresponde incluso la nota musical Si, y por eso adquiere la nota musical Si, una octava superior. Entonces adquiere la energía del hidrógeno sexual Si12. Esa es la razón del por qué. Es una energía ya transmutada, la energía sexual Si12. Ahora, en esta conferencia, pues vamos a ver que lo que no se, de pronto que no se le pone mucho cuidado, pues a la importancia de equilibrar los centros, de observarnos y autoobservarnos qué estamos pensando, qué ideas están llegando a nuestra mente, qué ideas están llegando a nuestra mente, qué emociones, qué deseos, etcétera, etcétera. Y muchas veces se descuida ese aspecto y es importantísimo para poder avanzar en este trabajo. De lo contrario, las personas se van a estancar. Equilibrar los centros es fundamental, fundamental, para poder avanzar en el trabajo pues, de la revolución de la conciencia. Si nosotros no equilibramos los centros, no se puede avanzar, así de sencillo. No se puede avanzar. Entonces sucede, sin equilibrio de los centros no se puede producir el hidrógeno 12 y se va a transmutar una energía muy pesada que no va a ser ninguna creación. Entonces pueden personas tener pareja y transmutar durante años, pero no crear nada porque no es la energía adecuada para crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Entonces, cuando va uno a despertar el Kundalini, ¿cuándo se va a hacer ese proceso? ¿Cuándo se puede llegar a despertar? Pues pasará muchísimo tiempo o nunca se despertará. Cuando uno va a fabricar los cuerpos solares, es necesario saber y tener en cuenta que es necesario equilibrar los centros, el Kundalini. Jamás se podría llegar a crear un cuerpo si no se equilibra los centros. Incluso ni siquiera se podría llegar a despertar el fuego sagrado si no se equilibra los centros. Si no se equilibra los centros, no se puede llegar pues, a despertar el fuego sagrado. Es como si ustedes o el estudiante quisiera preparar la cena, echara todas las cosas pues, a la cocina, a la olla, etcétera, y la colocar en la estufa, pero la estufa no está prendida. Ahí puede durar cualquier cantidad de tiempo y eso pues nunca jamás se va a cocinar. Es necesario prender el fuego sagrado, es necesario equilibrar los centros para poderlo hacer y pasar y fabricar esos mercurios, pasar del color negro, las aguas negras, a las aguas blancas y de las aguas blancas a las aguas amarillas y finalmente a las aguas rojas. Este es el simbolismo de Moisés que cruzó el mar Rojo con los israelitas. Los israelitas son las chispitas de conciencia, es el simbolismo, son las chispitas de conciencia liberadas a través de la muerte psicológica. ¿Liberadas de quién? Del faraón, o sea, del ego, ¿sí? El faraón representa el ego en este simbolismo. Y por eso la misión de Moisés, que significa el salvado de las aguas, tiene que liberar al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Son las chispitas de conciencia que tienen que liberarse de la esclavitud del faraón, del ego. Y en la medida en que ya las libera, las lleva a cruzar el mar Rojo. El mar Rojo. Y esto es el simbolismo de pasar las aguas de un lado o de un color a finalmente al color rojo, y cruzar el mar Rojo significa cruzar al otro extremo de ese mar para iniciar, escúchenme bien, para iniciar la primera montaña, que es la montaña del nacer, de los
de los cuerpos solares, empezar a crear los cuerpos solares, allí es donde se tienen que empezar a crear. De lo contrario, pues no se va a dar ese proceso. Entonces, puede estar practicándose magia sexual, transmutación, arcano AZF, el Sahamaituna, que es lo mismo, puede estar practicándose, pero si no se ha equilibrado los centros, pues realmente esos hidrógenos pesados con los que está la energía no van a ascender, porque la energía no va a ascender, digámoslo, a la fuerza. Hay gente que dice que no, que hay que contraer los esfínteres, que hay que contraer las nalgas, que hay que contraer esto, hacer fuerza para que suba la energía. Eso es totalmente equivocado. Eso es pues la gente ignorante que piensa que esto es a la fuerza, que esto es a la malagueña, que esto es, mejor dicho, meterse, no sé, jalar la energía a lo bestia. Y eso no es así. La energía asciende de manera sutil, de lo contrario no. Entonces pueden estar transmutando durante tiempos, pero la energía no va a ascender. No va a ascender porque esos hidrógenos pesados, esos átomos pesados incluso, no van a ascender, no van a subir. Entonces corresponde que cada uno debe que trabajar con su propia energía, con su propio equilibrio de los centros para poder ascender esa energía. O si no, lamentablemente se va a perder el tiempo. Gentes que llegan jóvenes a este camino y llegan con la cruda realidad que pasan los años. Hay gente que lleva muchos años, como les digo yo, patinando en el piso enjabonado pensando que van muy avanzados y lamentablemente han perdido el tiempo. Lamentablemente han perdido el tiempo porque creen que solamente es practicar sexo y solo tener pareja para practicar sexo, pero no han creado ni siquiera ni equilibrado los centros, ni siquiera han creado un solo cuerpo, ni siquiera han prendido el fuego, precisamente porque al no equilibrarse en los centros, lamentablemente los mercurios siguen completamente como antes, escasamente por ahí color transparente o color aguas blancas, y la gente ya se conforma con eso, y pierden lamentablemente la existencia practicando, pero no desarrollando ni creando ningún cuerpo, debido a que falta equilibrar los centros de la máquina humana. Entonces, es imposible que el Kundalini, que el fuego sagrado, despierte con todos los centros totalmente desequilibrados, con todos los centros dislocados. Es imposible, no se puede, no podría nadie despertar el fuego sagrado. Entonces, partiendo de ahí, simplemente nosotros podemos reflexionar de que aquellas escuelas pseudoesotéricas, aquellos lugares donde les enseñen y les digan que simplemente hay que estar transmutando, que hay que estar haciendo ejercicios respiratorios y que con eso es suficiente para despertar el Kundalini, les están engañando, les están estafando. Y ustedes o las personas que lleguen allí, lamentablemente van a perder la existencia, van a perder el tiempo, sin llegar a ser absolutamente nada real y concreto. Entonces, esto lo digo con toda claridad y firmeza para que no lleguen ustedes a perder el tiempo en cosas vanas y pues que los años y los días y los meses pasan rigurosamente, el tiempo es implacable y pues si no se hace nada concreto por la conciencia, lamentablemente se va a perder la existencia sin haber hecho nada real. Entonces sucede que la muerte en marcha, el trabajo psíquico, es muy importante, absolutamente importante. ¿Para qué? Para equilibrar cada centro y que trabaje con su propia energía. Mientras nosotros no decapitemos al deseo y liberemos la conciencia que está en cada uno de estos defectos psicológicos que se manifiestan en nuestro diario vivir, en las maneras de pensar equivocadas, en las maneras de reaccionar, de hablar, de comportarse, de sentir, etcétera, etcétera. Si nosotros no estamos en vigilia como un soldado en guerra constantemente, pues lamentablemente estos centros van a estar completamente desequilibrados, saqueados y por lo tanto pues no va a haber energía con que crear estos cuerpos solares. Entonces esto todo se los hablo, se los digo, porque el objetivo de esto es avanzar, el objetivo de esto es crear estos cuerpos
pues para tener representación real y concreta en las dimensiones superiores. Pero mientras no se haga el proceso de la muerte psicológica, se va a perder el tiempo. Se va a perder el tiempo. Algunas veces los estudiantes caen en un estado psicológico equivocado en el cual llegan a creer que se están autoobservando durante el día, llegan a creer que están muriendo tal vez bastante durante el día y resulta que no. Resulta que muchas veces se hace una muerte psicológica mecánica o muchas veces se autoevalúa la persona, si es que lo hace, durante la noche, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuántos defectos eliminé? ¿Cuántas veces pedí muerte para un defecto psicológico? Y resulta que son muy escasos. Y ahí, pues, evidentemente el trabajo se va a retrasar y es por uno mismo. Entonces, esto para que nosotros lo comprendamos, que la muerte en marcha es fundamental llevarla de instante en instante para poder de verdad avanzar en el proceso de la creación de estos cuerpos solares. Mientras no haya equilibrio de los centros, uno está perdiendo el tiempo y no va a llegar a nada. No puede llegar a nada. Mientras no se aplique la muerte psicológica, no se va a llegar a nada. Así de sencillo. Por eso, para nacer hay que morir. Ya les decía, aquellos que piensen que simplemente es nacer y nacer, tener una pareja para conectarse y transmutar la energía, y que creer que eso ya es simplemente, ya con eso es suficiente para crear los cuerpos, pues están en el camino del error. Es necesaria la muerte, y la muerte psicológica es la única que nos va a permitir a nosotros equilibrar los centros. Y que equilibrar los centros es fundamental. Una persona que equilibre sus centros y pase las aguas a color amarilla, ya sus experiencias oníricas o astrales son muy claras, ya son bastante claras, ya son diferentes. Ese concepto que de pronto puede llegar a pensar alguien o personas, ¿no? De que, es que toca tener cuerpos creados para hacerse consciente de esas dimensiones, eso es falso. Ya les dije en la conferencia pasada, si ustedes o una persona puede llegar a tener un cuerpo creado, pero el estado de conciencia deplorable, dormido, completamente la conciencia empañada, pues sencillamente tampoco va a estar consciente en el mundo astral. Entonces, en la medida en que nosotros estemos muriendo psicológicamente, vamos a tener más claridad en el mundo astral. Esto para que nosotros lo tengamos muy claro y que los solteros y las solteras pues no se desanimen pensando en que pues que no pueden llegar a tener experiencias oníricas, a tener conciencia en el mundo astral o en las dimensiones superiores si no tienen cuerpo. Por supuesto que sí, tenemos embrión de cuerpo astral o embrión de los demás cuerpos con los cuales podemos llegar a hacernos conscientes en esas dimensiones superiores. Pero pues la muerte psicológica, la muerte en marcha nos va a permitir estar conscientes con el nivel de conciencia que se tenga. No vayan a pensar que pues el hecho que se vayan a desdoblar ya van a tener un 100% de conciencia, un 80%. No, van con la conciencia que se tiene en el momento. Eso comprendámoslo. Ahora, aunque uno crea a veces que va bien, pierde el tiempo lamentablemente. Lamentablemente se pierde el tiempo. Todo esto es una base, es una claridad para poder empezar un trabajo serio en nosotros mismos, un trabajo real, un trabajo verdadero, porque mientras el centro sexual y los demás centros inferiores estén desequilibrados o haya un cruce de energías, pues la máquina humana va a estar enferma, va a estar desequilibrada y no va a estar trabajando con la energía que le corresponde a cada centro y por lo tanto pues no va a poder haber creación. Entendamos que todos los seres humanos, en la gran mayoría, ignoran que poseemos estos centros y por lo tanto no se preocupan absolutamente nada porque cada centro trabaje con su propia energía. Sencillamente se despiertan y caen en un estado, modo automático y salen a la calle o a donde sea, a laborar, a trabajar, a estudiar, a lo que sea, pero ni remotamente sospechan ni se dan cuenta que cada centro tiene su propia energía. Un ejemplo de esa dislocación de energías o de centros, energías de los centros. Veámoslo en el centro intelectual inferior. Este centro intelectual inferior, cuando agota,
la energía, ya sea por pensamientos, ideas, charlas, recuerdos, imaginación mecánica, etcétera, 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 llega a un punto donde esa energía se agota y el centro intelectual inferior le va a robar al centro sexual para seguir funcionando. Es cuando la persona se siente embotada, dice, bueno, pero ya como que no coordino, ¿no? Veámoslo en una persona que está haciendo en un trabajo de oficina, o veámoslo en un estudiante o es personas que están ocupando su psiquis bastante, están haciendo un proyecto y ya al final como que ya no coordinan, agotaron su energía mental, tantos, su centro, la energía del centro intelectual inferior, que aunque están allí, digámoslo, presentes, ¿no? Tratando de continuar en el asunto, con desarrollar el proyecto que estén haciendo, la maqueta o el trabajo, ya no coordinan y se sienten que no coordinan. Y es porque ese centro ya está trabajando con una energía que no le corresponde. Y eso mismo sucede con los demás centros. Con los demás centros acontece exactamente igual. Por eso es necesario nosotros el equilibrio de estos centros para que cada centro trabaje con su propia energía y poder hacer las diferentes creaciones. Debemos realmente empezar pues, a desapegarnos de todos esos juguetes que nos presenta la vida, todas esas distracciones. Mire, la cantidad de cosas que hay hoy en día para distraer al ser humano son muchísimas, son absolutamente muchísimas. Y todas esas distracciones, ya sean videojuegos, música, videos, Facebook, TikTok, Reels o parques de diversiones, discotecas, bailes, ferias, comidas, centros comerciales, bueno, mejor dicho, es una cantidad de elementos distractores que buscan embelezar, hipnotizar al ser humano, pues para que no haga nada en sí mismo, para que no despierte la conciencia. Todo eso que vemos en el mundo, en este planeta, son elementos distractores y todo es pasajero. Todo es absolutamente pasajero. Una persona puede tener aspiraciones espirituales, pero primero colocar por encima de sus aspiraciones un vehículo. Un ejemplo, yo quiero tener tal vehículo, quiero tener tal casa, quiero tener tal mansión o tal cosa o una carrera, o cuando acumule cierta cantidad de dinero, ahí sí, pues me dedico a esas cosas espirituales, etcétera, etcétera. Me parecen chéveres, pero me parecen muy bonitas, pero hasta ahí. Después le hago, ¿no? Y nunca le alcanzará el tiempo. Entonces, todos estos elementos distractores lo que buscan es precisamente que la misma persona no se distraiga o no logre hacer nada concreto sobre sí mismo. Son juguetes que no nos pone o que nos pone, digamos, la misma naturaleza, pues como para tenernos ahí como, digamos, lo que esclavizados, no le conviene que nos liberemos, entonces nos pone todos esos entretenimientos como cuando quiere que un niño se quede quieto, pues entonces los papás le compran un juguetico, le prestan el celular, le ponen esto para que se distraiga, para mantenerlo ahí contento, distraído, y pues no haga nada real y concreto. Es exactamente igual con los asuntos externos de las mismas distracciones de la naturaleza. Y se han inventado cantidades de cosas, pues vemos parques temáticos, vemos parques de recreaciones, vemos Disney, vemos Orlando, vemos todas estas cosas que todo el mundo sueña e idealiza muchos con querer ir allí o viajar por el mundo. En el fin, ¿qué se saca con eso? ¿Qué se saca con eso? El tiempo pasa, el tiempo es implacable con todo el mundo, implacable. Y si no se hace algo concreto por nosotros mismos, tarde o temprano el tiempo nos va a milanar y nos va a igualar en un sepulcro a todo el mundo. Ah, pero es que yo estaba en esta sabiduría y a mí me gusta. Sí, pero ¿qué hiciste? En el fondo, pues los señores de la ley son definitivos y concretos y dicen, bueno, en el momento de fallecer o estar allí en los juicios, le van a decir, en el tercer juicio, solvé de coagular. ¿Qué disolviste? ¿Cuánto ego eliminaste? ¿Y cuánta energía coagulaste en tu columna vertebral? Ahí está, eso es así. Matemáticas
plenas y puras, sumas y restas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto restamos? Etcétera, etcétera. Pero es ahí. Entonces realmente, concretamente, nosotros por eso, el mismo gran Kabir Jesús que enseñaba esta sabiduría, decía, ¿de qué le vale al hombre ser dueño del mundo si pierde el alma? Hoy en día, lamentablemente, los seres humanos se preocupan más por el cuerpo que por el alma. Por el cuerpo, bueno, y el cuerpo entre comillas, ¿no? Porque pues también es una apariencia, el decir que se preocupa, ¿no? De pronto se preocupan en qué comer, qué hacer ejercicio, qué hacer lo otro, pero el fin de semana se van de fiesta a tomar alcohol o a ingerir drogas o a fornicar y a perder la energía que el mismo cuerpo ha tardado en todo un proceso de crearla. Entonces es absurdo. Entonces en el fondo cuidarla entre comillas. Nosotros somos como unos, digámoslo, como unos bobitos, como unos tontos al entretenernos con todas esas cosas de la vida. Realmente perdemos tiempo tan valioso, tan importante. Por eso se habla de que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Los santos, no los que aparentan ser santos, sino los que quieren lograr la santidad o la iluminación interior. A eso se refiere. Porque ¿cuántos desearían alargar su existencia para hacer un trabajo concreto en sí mismo? ¿Cuántos desearían volver a recuperar las energías, tener la potencia de su juventud, etcétera, etcétera, para aprovechar todas esas fuerzas y todas esas energías para hacer un trabajo concreto en sí mismo? Pero pues lamentablemente se pierde el tiempo. Somos bobitos, nos entretenemos, nos hipnotizamos con cosas pasajeras de la vida y nos olvidamos del trabajo de sí mismos. Hay digámoslo, incluso la misma sociedad promueve en las redes sociales y en muchos lugares idealismos románticos y ficticios de lo que es realizarse como ser humano. Equivocados. Y en esa realización, pues toda persona piensa que esa es ser la vida. Uno le pregunta a alguien, bueno, ¿tú piensas para qué vinimos a la vida? No, pues para pasarla bien, para divertirnos, dicen, para pasarla bien. Creen que vinimos acá y nos colocaron en el planeta Tierra como un parque temático a divertirnos, a gozar, a crecer, a fornicar, a pelear, a discutir, a divertirnos, a buscar cómo me divierto, ¿cierto? Eso es totalmente equivocado, cuando hay todo un trabajo interior por realizar. Bueno, ahora vamos a ver pues unas preguntas que le realizaron al maestro Raúl. Y estas preguntas en relación pues a esta conferencia, a este tema, es importante. Entonces, estas preguntas son relevantes y por eso pues se las voy acá, digamos lo que a repetir, para que comprendamos a qué se refieren estos asuntos de los mercurios, las inquietudes que les pueden generar incluso también a ustedes, de pronto queden resueltas con estas respuestas que da el maestro Raúl a los estudiantes en un momento dado que le preguntaron. Entonces le preguntan y le dicen, ¿es el hidrógeno sexual Si-12 es el que viene a dar a la persona la potencia sexual que se necesita para la práctica de magia sexual o de transmutación? Le preguntan. Él contesta, bueno, muchos tienen potencia sexual y eso es definitivo, ¿no? Hay gente que tiene o llega a la práctica sexual es con potencia lujuriosa, con una energía venenusquiniana, o sea, una energía o potencia lujuriosa, y creen que eso es potencia, pero van a darse cuenta que no es así. Realmente muchos llegan con potencia sexual, pero no están trabajando con su propia energía, que es el hidrógeno 12, sino que están trabajando con hidrógenos cada vez más pesados. Entonces vienen las caídas sexuales, quieren transmutar y luego ¡prum!, se caen. O tienen poluciones nocturnas constantemente y pues jamás van a poder hacer nada concreto de esa manera. Y miles de cosas más, porque están desequilibrada la parte sexual. Hay que empezar el trabajo de la muerte psicológica, de lo contrario pues no se puede equilibrar los centros. Esto pues es absolutamente definitivo y algo concreto y algo real. Ahora, las impresiones entran por nosotros a través de los 5 sentidos.
Una impresión de un grito, una impresión de lo que veamos, una impresión de un tacto, una impresión del gusto, una impresión del oído, ¿cierto? Un ejemplo, alguien, escuchamos un piropo o escuchamos algo vulgar, o un chiste de doble sentido, un insulto, y eso entró con una pesadez en este mundo tridimensional, una pesadez de 48 hidrógenos. Escuchen esto muy bien. Si nosotros no nos estamos autoobservando, este hidrógeno se va a multiplicar. Y quiere decir que el defecto nos llevó a la identificación y vamos a decir, caramba, pero ¿usted qué le pasa? Tal por cual será usted, y se empieza a identificar la persona, y este hidrógeno, que entró con una pesadez de 48 hidrógenos, se va a duplicar exponencialmente. Entonces ya no va a ser 48, sino 96 y así sucesivamente. Y esa energía ya no va a ser apta para crear. No pueden crear. Así tengan pareja y así vayan a la práctica sexual. Es una energía muy pesada que no va a subir. No y no va a subir. Entonces pueden ir a hacer la práctica sexual, pero con el tiempo luego se caen o tienen poluciones o sencillamente no va a crear nada porque pues es energía absolutamente pesada, átomos metálicos pesados producto de la identificación y no va a poder ascender. ¿Cómo hacemos que esa impresión pese cada vez menos? Pues a través de la muerte psicológica. Si escuchamos un insulto, si vimos una pelea quizás y nos impresiona esto, pues nosotros esa impresión la vamos a eliminar o la vamos a recibir con 48 hidrógenos, pero la vamos a transformar a través de la muerte psicológica y cada vez que pidamos muerte, pues ese hidrógeno se va a minorar. Entonces entra con una pesadez de 48 hidrógenos, luego va a volverse 24, luego se va a volver 12 y va a poderse purificar esa energía que nos va a permitir, ahí sí nos va a permitir crear, ¿no? Pues hago esa aclaración. También le pregunta al maestro, o sea, nosotros tenemos el hidrógeno 12 y tenemos el trabajo de la muerte en marcha. El maestro pues habla y dice, el hidrógeno 12 es cuando ya empieza a trabajar, a equilibrarse la energía sexual, o sea, cuando ya se empieza un proceso de muerte psicológica. Y el hidrógeno sexual Si12 es cuando ya se transmuta la energía, ya cuando se da el proceso de la transmutación, que es el resultado del fuego. No hay que confundir el 12 con el Si12. O sea, el Si12 es cuando ya se transmuta y evidentemente debe que haber fuego sagrado. No quiere decir que porque simplemente se transmutó ya es una energía Si12. Eso sí hago aclaración, ¿no? Porque se pueden llegar a confundir y pensar, no, entonces ya transmuto y esa energía se vuelve Si12. No, porque si no tiene el hidrógeno adecuado, pues no va a ascender absolutamente nada. El 12 es la energía sin transmutar, el hidrógeno 12. Y el Si12 es cuando ya se transmuta esa energía y el resultado de ese Si12 es el fuego sagrado, para que comprendamos ese aspecto. Otra pregunta que le hacen es que en la medida en que va uno trabajando en la muerte psicológica de los defectos, cada centro va trabajando con su propio hidrógeno. Entonces, pues el maestro dice, sí, su propio hidrógeno y viene el cambio de colores de la energía, de acuerdo al trabajo psicológico que uno va haciendo, ¿no? Lo que les explicaba hace un momento. Entonces viene la parte sexual, va trabajando más equilibradamente, el centro sexual entra a trabajar con su propio hidrógeno y entonces ya hay un equilibrio de los centros y se puede empezar a dar la creación, se puede empezar a dar este proceso de la creación de estos maravillosos cuerpos. Otra pregunta es que ya no le roba a los otros cuando ya están equilibrados, pues evidentemente no. Entonces el maestro le dice, no, ya no le roba ni se deja robar porque todo está buscando su equilibrio. Cada centro empieza a trabajar pues con su propia energía, con su propio hidrógeno. Los cambios se van dando, van ocurriendo en la medida en que se va trabajando. Son cambios que tenemos que provocarlos nosotros, esta cuestión de la fabricación de los mercurios, del equilibrio de los centros, no se va a dar fortuitamente, no se va a dar que nos acostamos y ya amanecimos con los centros equilibrados y con digámoslo, con los mercurios fabricados, no.
es algo que se tiene que realizar, que tenemos nosotros que fabricar. Esa es una realidad. No hay que dejar las cosas a la deriva, sino que ir provocando pues realmente esos cambios. Ya les he dicho que las cosas hay que provocarlas. Entonces, primero empezamos a trabajar con la energía en bruto, con la que llega todo el mundo, ¿no? Todo el mundo llega de un proceso lujurioso, creen que el sexo es para divertirse, para hacer esto, para hacer lo otro. Vienen con la energía en bruto de color negro. ¿Cuál es el mercurio negro? Pues la energía llena de ego, contaminada por los yoes, por las formas caducas de pensar, de reaccionar, de sentir, etcétera, etcétera. Y esta energía o estos yoes completamente vivos en la primera etapa del trabajo. El color negro es por los yoes que contaminan el mercurio, que contaminan las aguas. Por eso se ve internamente pues las aguas putrefactas, las aguas, digámoslo, sucias, negras. Y es por la misma aspecto de nuestros defectos psicológicos que son los encargados de contaminar las aguas. Segundo, cuando nosotros queremos provocar un cambio en nosotros, debemos que empezar de una vez eliminando el mercurio negro. Con el mercurio negro no se puede trabajar, no se puede hacer ninguna creación. Imaginémonos que yo les decía en algún momento en una conferencia que es como si nosotros nos dieran un vasito de agua, ¿no? Todas las mañanas, un vaso de agua así, limpio, transparente, translúcido, inoloro, incoloro, etcétera, etcétera. Pero que en el transcurso del día esa agua nosotros está contaminándose con mugre, polución, manchas, le están cayendo gotas de suciedad, de odio, de rencor, de lujuria, de codicia, de pereza, y bueno, se vuelven unas aguas completamente putrefactas. Y al final de la noche, pues queremos tomarnos esas aguas. Pues eso es absurdo, nos envenenamos, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces, para provocar ese cambio de color negro, debemos que pasarlo al color blanco. Esa transformación es una transformación a una octava superior, o sea, va a mejorar a una octava superior de estas aguas negras a aguas blancas, que implica que ya el estudiante está haciendo un esfuerzo por no identificarse durante el día y estar pendiente de los centros de su propia máquina humana, ¿no? ¿Qué defectos se manifiestan allí? Tercero, pues cuando nosotros empezamos a trabajar en la eliminación del mercurio negro, van uniéndose en ciertos aspectos del trabajo, ciertas sales, se van atrayendo fuerzas positivas que van transformando inmediatamente el trabajo. Y van ocurriendo cambios dentro del trabajo interior maravilloso de uno mismo, de sí mismo. Entonces ahora tenemos de las aguas blancas aguas amarillas. Las aguas amarillas ya les decía yo que es como si nosotros le incorporáramos la pólvora al agua, a las aguas, le incorporáramos la pólvora y solamente queda un paso para pasarlas al color rojo. Solo queda un paso de ignición para que esa pólvora se encienda, ¿sí? El fuego se encienda. Entonces, ¿qué sucede? Pero el mercurio amarillo, el mercurio azufrado, todavía es un trabajo deficiente de muerte psicológica. Entonces hay que profundizar muchísimo más, hacer el esfuerzo muchísimo más por empezar a eliminar y observar y autoobservar detalles minúsculos, pequeñitos en la mente, en la emoción, en el deseo, en el hablar, en el actuar, en el comportarse, para poder transformar esas aguas amarillas finalmente a aguas rojas, o sea, el cuarto paso. Cuando nosotros transformamos estas tres fuerzas, ¿sí? Dando una octava, un shock en octavas superiores para cristalizar pues, el mercurio, el resultado del trabajo es el color rojo. Finalmente, ese proceso del azufre, la sal y el mercurio va a dar el resultado que es el color rojo o el momento en que se prende el fuego sagrado, que es lo último, o bueno, digamos lo último del color de las aguas para empezar a crear los cuerpos. Con ese fuego es que vamos nosotros a poder trabajar en octavas superiores para cristalizar los cuerpos. Mientras no se prenda el fuego sagrado, no se puede crear ningún cuerpo. Con esto pues vamos nosotros a fabricar esos maravillosos cuerpos, pero tenemos que, digámoslo,
estos colores de las aguas, pasarlas primero de color negra, con que empieza todo el mundo, luego a color blancas, luego a color amarillas, y luego pasarlas finalmente a color rojo, que cuando el estudiante ve sus aguas color rojas, significa que va a prender o ya prendió el fuego sagrado y hay que guardar silencio, no hay que decirle a todo el mundo que tiene el fuego sagrado. Por ahí conocí a alguien, un personaje por ahí, una persona que decía y le decía a todo el mundo que tenía el fuego sagrado prendido, que tenía el fuego prendido, que llevaba 2 años sin caerse, y es una persona que consume droga y que promueve la droga y totalmente absurdo, equivocado, ¿no? Y esas cosas pues a nadie le competen, ni se debe que estar diciéndole a todo el mundo que uno tiene el fuego sagrado prendido, o sea, es absurdo, ¿no? Pero se van a encontrar gentes de esa índole, pero no es lo correcto. Incluso es hasta falso esa cuestión. Entonces realmente necesitamos comprender que esa cuarta fuerza es el fuego sagrado y que es producto del trabajo, exclusivamente. Nadie va a pasar las aguas a color rojo simplemente siendo simpatizante de una doctrina, siendo simpatizante de una sabiduría, porque suena muy bonito, porque está como chévere, porque es diferente a todo lo demás, y ya. No. Realmente para que se dé un trabajo concreto, nosotros tenemos que provocar esos cambios, esa transformación. Bueno, otra pregunta es que le dicen, ¿el color de esa energía, tanto para el hombre como para la mujer, es el mismo? Sí, la mujer y el hombre van a llegar al mismo color rojo, o sea, es el mismo proceso de color negras, aguas blancas o cristalinas, aguas amarillas, y ya luego cuando van a prender el fuego sagrado o lo prenden, aguas rojas. Para el hombre y la mujer es exactamente igual, no hay diferencia. También le preguntan, maestro, el primero y segundo y tercer aspecto está relacionado con el azufre, y el maestro pues le dice, bueno, con el azufre, la sal y el mercurio. El mercurio negro se le llama a los yoes, ¿sí? al ego. El mercurio en bruto. Tenemos que transformarlo cuando empezamos a morir psicológicamente. Entonces, cuando se empieza a morir, se dice esotéricamente que se está blanqueando el latón, porque, bueno, es como si nosotros nos imagináramos, alrededor nuestro existe algo que se llama la envoltura seminal. Un latón o un fondo de esos grandes, como una paila grande, de esas donde, no sé si hayan visto en algún momento ustedes, de esas que funden la panela, o bueno, es una paila grandísima, una olla grandísima, ¿no? De esas negras, reque curtidas y con costras del mismo tiempo que llevan allí utilizándola. Ese es el latón de nuestra personalidad, de nuestra envoltura seminal, y tiene que brillar como el oro. Por eso es la transformación del plomo del espíritu en el oro de la conciencia. Perdón, del plomo del plomo del ego, de la personalidad, en el oro del espíritu. Es así. Entonces, todos a través de la personalidad y el ego tenemos ese latón negro oscurecido, y imaginémonos que nos toca empezar a brillarlo y a brillarlo y a brillarlo y a brillarlo y sacarle brillo que quede como un espejo, ese latón. Así es este trabajo. Requiere mucha tenacidad, requiere mucha paciencia, requiere perfección, porque si nosotros pensamos que simplemente es decir, madre mía, mátame este yo y ya se murió, así como sin deseo, sin estudio, sin de verdad comprensión, pues sencillamente se va a quedar ahí medio chamboneado, medio cocinado, por decirlo de alguna manera. Y en esto se requiere absoluta perfección, absoluta determinación, y pues no podemos dejar mancha alguna, ese latón o ese aspecto no puede quedar con mancha, y a eso se refiere blanquear el latón, pues como hablaba el maestro, blanquear el latón de la personalidad o de la envoltura seminal, diría yo mejor, en el oro del espíritu. Esa es la cuestión. Bueno, otra pregunta que le hacen es sobre la fecundación del azufre al mercurio.
Entonces contesta, entonces cuando empieza la transformación del mercurio, o sea, de las aguas, a morir psicológicamente y a pasar de color negro, viene la fecundación de la sal. El mercurio y el azufre son pues las tres fuerzas. Él pues comenta, ¿no? Le preguntan, ¿y el azufre es la energía? Y dice, claro, es la energía en bruto. Estamos hablando de la energía como tal en bruto. Después vienen los resultados porque todo es creación y transformación. Esto es así. Toda esa transformación hay que crearlo dentro de nosotros mismos porque pues no está creado nada. Tenemos que crearlo pues con todo el trabajo. Otra pregunta que le dicen es que la sal, ¿qué viene siendo? Entonces dice, la sal viene a ser la parte material. Para que me comprendan, les aclaro. La parte material es el líquido seminal físico como tal. Esa es la sal. La materia, ¿no? La materia prima. En el hombre y en la mujer, pues es la misma energía, porque pues la mujer tiene la misma energía, sino que pues la energía de la mujer es interna y la del hombre es exterior. Pero es lo mismo. Bueno, le preguntan, ¿en cuál de esos 4 trabajos conseguimos el control total pues ya de las energías? Y pues dice, en su totalidad cuando nosotros transformamos el mercurio negro, porque por el mercurio negro viene la debilidad y uno no puede haber o hacer transformación si sigue con el mercurio negro. Pero cuando nosotros trabajamos con las 3 fuerzas, o sea, hemos transformado nuestro trabajo, ya nace la 4ª fuerza, que es el fuego. Entonces ya hay control. O sea, el control se logra cuando se prende el fuego sagrado. El control. Pero, como les decía yo al inicio, no se puede relajar la persona, el estudiante, en que ya tengo el fuego sagrado y que eso nunca se va a apagar. Pues por supuesto, si otra vez se identifica, si otra vez pierde la concentración, si otra vez no se autoobserva, nuevamente eso se va a apagar. Entonces, cuando se prende el fuego ya hay control, porque en el momento en que se despierta el fuego sagrado es porque ya ha habido un trabajo de autoobservación, un trabajo de equilibrio de los centros y por lo tanto pues ya hay control de la misma energía. También el maestro dice, desde ahí es donde se empieza pues el trabajo interior de la obra, no se puede empezar por ningún otro lugar. Cuando nosotros creamos esa fuerza, o sea, del resultado de esas 3 fuerzas nace la 4ª, que es el fuego sagrado. Entonces ya hay control, ya el trabajo va perfeccionándose gradualmente, cada vez más hay más autoobservación, eso es maravilloso. En la medida en que el fuego va ascendiendo por la médula espinal, hay mucho más control, hay mucho más vigilia, hay mucha más determinación, hay mucha más fuerza para seguir el trabajo interior. Entonces esto es bastante interesante e importante comprenderlo. Ahora, este trabajo no lo podemos dejar ahí solamente, prender el fuego sagrado y ya. Seguimos trabajando con el fuego, pero en octavas superiores. ¿Y a qué se refiere pues esas octavas superiores? Pues es la creación ya de ir regenerando los cuerpos, irlos creando los que hay que crearlos, perfeccionando para poder avanzar a octavas superiores cada vez más y así pues cristalizar estos vehículos en planos de conciencia superiores. Esta es la realidad. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero estos cuerpos internos, que en su gran mayoría están en estado lunar, hay que subirlos a unas octavas superiores, cristalizarlos mediante el trabajo de la energía creadora sexual, pero no se puede crear ningún cuerpo mientras la persona no equilibre los centros y prenda el fuego sagrado. Ese es lo primero que hay que hacer. Aquellos que piensen que van a despertar la conciencia simplemente, no sé, de pronto queriendo desdoblarse o haciendo negocios con la ley divina para que prender el fuego o aquello y lo otro, están equivocados. Es un trabajo realmente particular, un trabajo, una lucha interior para lograr pasar esos mercurios, fabricar esos mercurios y finalmente prender el fuego para empezar a hacer la obra. Entonces ustedes mismos son jueces y verdugos. Ustedes mismos deben que ser sus propios jueces de decir, caramba, pues
Nada más que ustedes, bueno, otras personas se podrán dar cuenta, pero ustedes pueden definirse y decir, caramba, ¿qué color de aguas tengo? Experiencias donde veo las aguas negras, sucias, putrefactas. Pues ahí está. Ah, que tuve las aguas ya claritas porque me puse ya nos colocamos o se puso el estudiante o la estudiante a morir psicológicamente y las pasó aguas translúcidas o blancas, está bien. Significa que ya está empezando a morir, pero es una muerte muy incipiente, muy incipiente. Hay que comenzar a morir más y a autoobservarse más en detalles y pasarlas de aguas blancas a aguas amarillas. Y seguir con el proceso de muerte hasta luego prender el fuego sagrado y así poder empezar a hacer ahí sí la creación de los cuerpos. Bueno, veamos unos gráficos complementarios. Vamos a ver que pues cada centro, como les indicaba, trabaja con una cantidad de energía. La energía se mide en julios, ¿no? Entonces, el centro sexual, la función de ese centro es crear. Y por medio de ese centro es que nos vamos a crear a nosotros mismos. Es la realidad. En el laboratorio nuestro, la función que le corresponde a ese centro es crear. Y pues por medio de ese centro vamos a crear. A este centro se le es depositado todos los días 100 millones de unidades de energía. 100 millones de unidades de energía diario. El centro instintivo, que queda en las vértebras lumbares, allí este centro pues es el que distribuye la energía a los demás centros, digámoslo así. Este centro se le dan como a los demás 7 millones de unidades de energía. El centro emocional inferior también se le dan 7 millones de unidades de energía. Al centro intelectual inferior 7 millones de unidades de energía, con el cual pues para la función de pensar. Y el centro motor 7 millones de unidades de energía para las palabras y las obras. O sea, veamos que es más poca la energía que se da en estos centros, por lo tanto tenemos que aprender a administrar estas energías. Pero si nosotros cogemos el centro motor para cargar bultos, para, mejor dicho, hablar y hablar y hablar chismes, paja y chistes y hable de cosas insustanciales, pues se va a gastar la energía de este centro, porque esa energía se gasta con las palabras y con las obras. No quiere decir que tampoco vayamos a decir nada ni vayamos a hacer nada porque es que voy a ahorrar energía. Eso no nos vayamos al desequilibrio, ¿no? Estamos hablando de cosas que no sean útiles, justas y verdaderas. Igual en el centro intelectual inferior, pues se nos dan 7 millones de unidades de energía. Y esto generalmente, estos millones o estos 7 millones de cada centro, son los que los yoes, a través de la manifestación en cada centro, se roban. Ellos se fortifican, cogen más fuerza y desequilibran la máquina humana, la desequilibran. Y finalmente estos centros, para pues continuar trabajando, le roban al centro sexual de esos 100 millones de unidades de energía para seguir funcionando. Al final del día, muchas personas llegan cansados y agotados digámoslo, a su casa, a su lugar de residencia, y lo peor es que ahí llegan es a hacer el esfuerzo por expulsar la energía, la medio energía que hay. Entonces llegar a fornicar, o incluso están tan agotados y desequilibrados estos centros, ya no hay ni energía, que hasta la energía sexual ha sido completamente robada, saqueada, ya no hay ni energía sexual, no hay deseo, no hay líbido, no hay energía, por ese proceso de desequilibrio. Entonces veamos cómo es todo ese proceso de desequilibrio, porque si no comprendemos esto, de verdad que no se puede avanzar en esta obra de la autorrealización. Ahora, cada vez que un centro pues agota esos 7 millones de unidades de energía, pues finalmente se le va a robar al centro sexual, que es el más perjudicado y el que necesitamos tener más energía para poder crear. Entonces, esto es bastante importante llegarlo a comprender. Por eso el equilibrio de los centros, en la medida en que nosotros ya empezamos a autoobservarnos y a estar equilibrando, muriendo psicológicamente para que los defectos no se roben la energía, pues va a haber mucha más energía sexual con la cual vamos a poder crear ahí sí.
Esta es la realidad. Bueno, estos dos centros superiores, pues estos dos centros no han caído, sino que los centros que están caídos son los centros inferiores que vienen del centro motor hacia el centro sexual, y de esta parte viene todo el desequilibrio de la máquina humana, las enfermedades, el envejecimiento, la decrepitud, etcétera, etcétera, pues producto del desequilibrio de la misma energía con la cual trabaja cada centro. Bueno, aquí también vamos a ver, pues esto es gráfico que, pues, digámoslo, se refiere al proceso de la fabricación de los mercurios, y vamos a ver estos tres aspectos que son importantes. La sal, bueno, veamos la sal, ¿no? La sal está relacionada, pues, con el sacrificio por la humanidad, es la fuerza, los méritos del corazón que queda, del cual se va a impregnar la misma energía. Ustedes lo van a poder checar. Por eso siempre que ustedes les vean internamente, les muestren astralmente un bultico de sal o sal, le están diciendo que hay un proceso de sacrificio por la humanidad, que hay que sacrificarse por la humanidad, o incluso relacionado también con el orinar, ¿no? El orinar también está relacionado con el sacrificio por la humanidad. El azufre está relacionado con la muerte psicológica, porque solamente a través de la muerte psicológica se va a liberar el fuego, la luz que está atrapada en cada defecto psicológico, y ese fuego, esa luz que es el azufre, se va a incorporar en el mercurio, o sea, en las aguas, para poder crear. Entonces, sal, mercurio y azufre es fundamental para el trabajo del equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios y la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Esta es la cuestión. Entonces, la fórmula realmente secreta de los alquimistas, pues en este momento se las estoy dando. Eso era lo que se perseguía antiguamente, que era bastante hermético y secreto, no se le enseñaba a cualquiera. Hoy por hoy, pues, por estos tiempos en que vivimos, digámoslo, finales de esta humanidad y de la raza, y en esta época caótica en la cual vivimos, pues se está entregando esta sabiduría para que los humanoides o los seres humanos que escuchen este conocimiento puedan salir del letargo, del estado de ignorancia, del estado lamentable en que se encuentran. Y esta es la forma alquímica del trabajo, los tres factores. Allí está. Bueno, finalmente equilibrar los centros es fundamental para poder empezar el trabajo de la revolución de la conciencia. Quien no equilibre los centros, pues está perdiendo el tiempo, lamentablemente. Puede ser simpatizante, como les decía, de esta doctrina, de esta sabiduría, pero no hacer nada por sí mismo. Y es algo que lo tiene que hacer uno particularmente, individualmente. Cada uno de nosotros tiene que hacer este trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros, y es fundamental empezar, pues, equilibrando los centros y fabricando, pues, estos mercurios que nos van a permitir finalmente hacer las diferentes creaciones. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Espero de verdad haber sido claro, lo más explícito posible. Voy a checar si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto, pues, a este tema. Ya les respondo. Denme un momento, por favor. También muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de compartir esta sabiduría, porque es fundamental. Aquellos que quieren de verdad la espiritualidad, fuera de todo dogma, ¿no? Porque los dogmas y toda, digámoslo, esta cuestión ha castrado demasiadas cosas. Todo el mundo quiere llegar al cielo, a la diestra de Dios Padre, simplemente dándose golpecitas de pecho y no más. Hay que comprender que el cielo o las dimensiones superiores se toman por asalto. ¿Y qué indica eso? ¿Qué significa eso? Pues que debemos que provocar nosotros las cosas, tenemos que conquistarlas, tenemos que llegar allí. No es que nos van a llevar, tenemos que nosotros llegar allí. Esto es fundamental. Entonces se hace de manera voluntaria. Bueno, muy bien.
Saludando a todas las personas que se fueron conectando el día de hoy: Isis Elena, Carmen Trejos, Rebeca Santos, Johanna Montoya, muy bien, María Carmen Espinosa, Mónica Espinosa también, muy bien, Ninfa Nava, Conocimiento, Ciudad de México, Millennium Planeta, buenas noches, agradecido por la invitación desde Venezuela, José Parra, un saludo para ti, José, y a todos los amigos de Venezuela también. Victoria Saavedra, Antonio Sánchez, José Alberto Aguirre, buenas noches, saludos, Ana María Esprilla, Hugo Rubiano, los amigos de Neiva, Augusto Hernández, buenas noches, amigo de México también, Augusto, Isis Elena, muchas gracias por la información tan clara. Bueno, me alegra mucho, de verdad que, pues, de verdad haya sido lo más clara posible, porque es fundamental para ustedes entender esto que les estoy diciendo el día de hoy, porque en la medida en que ustedes lo practiquen, lo van a comprender. No les puedo decir que lo comprendan, lo van a entender en este momento, pero si lo practican lo van a comprender, y eso ya es de la conciencia. Pero me alegra, pues, que por lo menos haya sido claro y quede el tema lo más preciso posible para que ustedes no tengan confusión alguna. María Carmen Espinosa, Karina Ruiz, María Carmen dice: respuestas del maestro Raúl son muy efectivas. Tuve su vibra hasta el 1989. Ah, bueno, muy bien. Angie dice: buenas noches, Salvador. ¿Se puede seguir trabajando una recurrencia con una persona que ha desencarnado? No comprendo, porque si ya desencarnó, pues allí ya no hay recurrencia, hasta ahí paró la recurrencia. Digamos lo que podría trabajarse lo que pasó con esa persona, claro que sí. Supongamos, la persona falleció y fue pareja, ¿no? Un ejemplo. Vamos a estudiar todo el asunto que nos relacionó desde el mismo momento en que se dio la conquista, cómo se dio ese proceso, qué defectos, pues, o qué situaciones acontecieron allí, qué procesos sexuales y qué se dio con esta persona. Y en sí, pues, no es tan solo un proceso sexual, porque una recurrencia es un paquete completo, que tiene momentos de iras o cobros por iras, por codicias, por lujurias, por violencias, por muchas cosas, un paquete. Ustedes pueden llegar a ver parejas que se agreden, que se insultan, que se roban, que se lastiman, o que también hacen cosas agradables o se la llevan bien, o procesos sexuales, y todo eso hay que estudiarlo. Todo eso hay que estudiarlo, hay que ir estudiando cosa por cosa, pedir muerte a cada cosita, detalle por detalle, e ir saldando eso. En la medida en que se va muriendo, se va saldando. Hay que también, pues, hacer un negocio contra los señores de la ley para pagar esa recurrencia, para que no se vuelva a repetir, y saldar todo. Eso es importante. O si no, se tendrá que volver a repetir sí o sí. Sí o sí, porque es un círculo vicioso. La recurrencia es un círculo vicioso, es volver a ocurrir. Entonces hay que romper ese círculo vicioso, y se rompe, pues, con la conciencia y con los señores, haciendo, pues, un negocio, pues, con los señores de la ley divina. A ese aspecto, pues, sí se podría dar, Angie, ese proceso, digámoslo, de solucionar, pues, esa recurrencia. Ahí se daría, ¿no? Esa es la cuestión. Y todas las demás, así no hayan desencarnado, también se pueden trabajar, se pueden ya, digámoslo, estudiar y desligarse de esas recurrencias, negociar, porque eso implica un negocio. Hay que negociar para romper esa recurrencia, saldar esa recurrencia y romper ese círculo, digámoslo, vicioso, de estar repitiendo la misma cuestión con la misma persona, ¿no? Hay que hacerlo. Bueno, Angie dice: en cuanto a la recurrencia, me refiero a que no se repita en la próxima existencia de esa persona o la de uno. Sí, se puede negociar, como te digo, se puede negociar, y hay que estudiarla, porque los señores de la ley tampoco, pues, van a hacer negocios a lo ciego, ¿no? Entonces es importante estudiar
la recurrencia, eliminando los yoes que participaron y que quedaron con compromisos electropsíquicos. Comprendamos esto, porque cada defecto quedó con una deuda por pagar o por cobrar. Entonces, las parejas que se hayan tenido, o la pareja en este caso que tú comentas, si tuvieron una discusión, un ejemplo, se hirieron, se lastimaron o se robaron, ¿sí?, un dinero, o se trataron mal o lo que sea, o la pasaron bien, digámoslo también, quedan compromisos electropsíquicos de los yoes, de los defectos psicológicos. Estos compromisos de estos defectos son los que van a, digámoslo, en la próxima existencia, o en las próximas, porque es que las recurrencias se van cuadrando, los señores de la ley las cuadran de 7 vidas pasadas para pagarlas en 7 vidas posteriores. Entonces, esta existencia, la persona está pagando los karmas y cobrando los karmas de una de esas existencias anteriores, de esas 7 anteriores. Entonces no quiere decir que ya la inmediatamente posterior, si es que tiene, va a ser recurrente con la actual, ¿sí me hago entender? Más sin embargo, sí, se puede negociar para ir saldando pues todas estas cuestiones de las parejas o de las recurrencias, en este caso de parejas, que se hayan tenido, ¿no? Eso es. Bueno, Hugo Roviano dice, los padres que aún sabiendo el conocimiento siguen apoyando a sus hijos en el mundo mundano, como permitir el celular todo el día, pereza, etcétera, la ley divina no les cobra por no saber educar. Es que no se puede educar con violencia, Hugo. No se puede educar con violencia. Y sí hay que guiar, hay que aprender a guiar. Esa es la cuestión. Pero no se puede educar con violencia. Y hoy por hoy estamos en épocas pues bien complicadas, donde pues en este caso de los celulares, todo el mundo tiene celulares, y ya no es como en las épocas antiguas, ¿no?, que casi ni televisor había, y casi todo el mundo, pues los chicos y los niños o trabajaban y no era problema, no se iban a traumatizar, o salían ahí a la calle a jugar con sus amiguitos, con sus vecinitos o esto, y no había ningún problema, o le ayudaban a sus papás en los talleres o a trabajar, o en fin. Pero hoy en día no. Entonces hoy en día existe la cuestión de los celulares, sí, es una realidad que se ha convertido en un vicio literal, donde este aspecto pues duerme demasiado la conciencia y roba demasiado tiempo pues para el despertar. Ahora, el conocimiento uno lo puede enseñar, lo debe que enseñar es con el ejemplo, a los hijos y a todo el mundo. De nada, esto no es ninguna religión para decir, imponerle a los hijos, vaya y medite y si no le meto su correazo, o vaya haga tal cosa, vaya desdóblese, o vaya mate yoes, vaya mate ese defecto. Esto no es así, esto no es a lo bruto, esto no es con violencia, esto no es ninguna religión, que le vamos a educar a las gentes y a los hijos a la mala. ¿Cuántos hijos de los maestros se han autorrealizado? Y tenían el maestro ahí. A ver, nómbreme en alguno. Ninguno. Y es así. Ahora, el mundo mundano, pues como hablas, sí, pues es el mundo, pero yo digo una cosa. Los hijos, el anhelo de uno es que ojalá de verdad se encaminaran en este camino de la autorrealización. Claro, sería muy bueno que despertaran su conciencia, ¿cierto? Sería genial. Pero si no, igual tienen que servir a la sociedad, así sea el mundo mundano. Si no quieren despertar la conciencia, pues por lo menos entonces hagan, no sé, sirvan aunque sea para, no sé, hacer puentes, ayudar a servir a la humanidad, sirvan un servicio a la humanidad, no se queden de vagos, es la realidad. Pero es complejo. La cuestión de la educación es bastante compleja, no hay un manual para educar.
El único aspecto es despertar cada uno la conciencia para saber en qué momento pues, poderse corregir, en qué momento saber decir esto, decir lo otro, cómo ayudar, cómo frenar allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es guiar a unos hermanitos, pero estos hermanitos traen sus propios compromisos. Obviamente no hay que dejarles a rienda suelta, entonces que hagan lo que quieran. No, pues hay deberes, hay derechos y hay deberes. Pero hay que aprender a guiar. Y para guiar, pues es con la conciencia. Y uno tiene que reflexionar muchas cosas y aprender a respetar en algunos casos cuando ya los hijos van creciendo y van aprendiendo a tomar sus propias decisiones, llegar a respetar hasta el libre albedrío, ¿no? Esa es la realidad. Pero todo tiene como un límite, tiene unos procesos para uno educar. La cuestión de los hijos es bastante compleja, pero bueno, ahí lo más importante es que con la conciencia nosotros vayamos guiando, educando a estos seres que, pues, con los cuales se tienen compromisos, y qué mejor cosa que a uno le hayan enseñado a temprana edad que en vez de estar dándose golpecitos de pecho o estar poniendo cara de santo en un lugar, en un templo religioso, invocar a su Madre Divina y le pidiera muerte a sus propios deseos de gritar, de ser desobediente, de pelear, de discutir, de robar, de etcétera, etcétera. Pues sería mejor, muy bueno, que en vez de estar alimentando el ego constantemente, ¿no? Enseñarles el valor de la energía creadora sexual, importantísimo, pero pues ellos van desarrollando su líbido y ya luego sienten enloquecerse, en que necesitan gastar esa energía y bueno, y viene todos los compromisos del ego también, las recurrencias que tienen también. Hay que ver que los hijos son otros seres como uno. Muchas veces los padres caen en el error de ver a los hijos como propiedad, que es mío, de mi propiedad, y que los hijos son ignorantes, que son seres que no piensan hasta cierta edad. No, muchas veces ellos tienen más criterio, tienen las cosas más claras, tienen obviamente también sus decisiones y decir yo quiero tal cosa o quiero lo otro. Un ejemplo, cómo está la tiranía de uno, ¿no? Uno puede ir a un restaurante a comer y muchas veces el padre dice, tráigame, a ver, no sé, un plato, ¿no? Un plato particular, o carne para todos. Y de pronto un niño o la niña dice, no, yo no quiero carne, yo quiero otra cosa. No, carne para todos. Y cómase eso, si no, yo no sé qué. Eso es tiranía. Y pensamos que ellos no tienen derecho a decidir, a elegir. Es que hay muchos aspectos de verdad. Recuerden ustedes cuando eran niños. Sencillamente vean las mismas cosas. ¿No querían ustedes a veces explicarles o decirle a sus padres ciertas cosas y nunca les pusieron atención? Ah, sí, 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 bueno, como si, ah, sí, sí, a ver, ni siquiera les ponían atención, ni les ponían cuidado, porque pensaban que eran niños, que ignorantes, que no sabían ni lo que hablaban. Pero bueno, tantas cosas hay que reflexionar y comprender, Hugo, que uno tiene que aprender. Y sobre todo en este camino es el ejemplo sobre todo. Uno ve, pues, simplemente echando un vistazo, gentes que llevan a sus criaturas a las iglesias los domingos o a los templos de la mano y venga para acá, y es que vamos. Por eso, pues, como decía Apolonio de Tiana, la espiritualidad no se impone, se busca, y se busca dentro de uno. ¿Y quién de ustedes o cuál de esos niños ha buscado la espiritualidad? Toda ha sido impuesta. Si los papás fueron cristianos, téngale que los volvieron cristianos a los niños. Si fueron católicos, téngale que los volvieron católicos. Si son musulmanes, tienen que volverse musulmanes y aprender a leer el Islam. Y así sucesivamente. Pero, ¿la espiritualidad es impuesta? ¿O es el deseo y el anhelo trascendental del ser humano de despertar, de buscar a Dios, de buscar el camino espiritual?
Por eso, cuando llegan a estos estudios, es el llamado de su conciencia, cansada de sufrir, del dolor, que llega a este camino de estar buscando allí, allá y acullá, por todas partes. Y llegan a encontrar y dicen, caramba, esto era lo que yo necesitaba, esto es lo que yo buscaba. Es así, porque la espiritualidad se busca. Y se busca dentro de uno mismo. A través pues, de las herramientas, las técnicas precisas que es necesario pues, que alguien se las entregue de manera correcta para poder triunfar en este camino de la autorrealización. Entonces, ahí está. Esa es la cuestión. La ley divina le cobrará a los padres de acuerdo a las cosas. Puede pasarse de tirano o puede pasarse de alcahuete. Porque la justicia sin amor se convierte en una tiranía. Y el amor, digámoslo hacia los hijos, sin justicia se vuelve una alcahuetería. Entonces, pues, ahí está la cosa, ¿no? Es bastante amplio y esta cuestión de la educación de los hijos, pero lo que les puedo decir es que lo mejor y lo más correcto es despertar la conciencia uno para poder guiar, para poder enseñar las cosas, ¿no? Y ya pues respetar el libre albedrío. Esa es la realidad. Bueno, creo que no hay más inquietudes, más preguntas por el momento. Entonces eso sería pues este tema tan importante de la fabricación de los mercurios, el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Les deseo de verdad mucha fuerza, mucho ánimo a todos ustedes que quieren y desean y anhelan avanzar y anhelan la autorrealización. Pero sepan que es un camino que no es sencillo, que no es un camino fácil, que no es un camino relajado, que tiene sus procesos, que hay que tener determinación, que no es imposible, pero sí requiere bastantes padecimientos voluntarios, estados de conciencia superlativa, luchar por despertar de instante en instante, de momento en momento. Esa es la importancia, tenerlo siempre en cuenta, pero se puede llegar hasta el triunfo final. Eso es todo por el día de hoy, señoras y señores, que pasen feliz noche, mucha fuerza, mucho ánimo les deseo a todos ustedes, que la sabiduría, el poder y la justicia nos acompañen hasta el final de este camino de la autorrealización. Que estén muy bien, que pasen feliz noche a todos.